Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Un tema súper sencillo, donde debemos considerar que si vamos a trabajar con el triángulo rectángulo, observaremos elementos como son sus catetos, hipotenusas, también la altura relativa a la hipotenusa y algo importante, las proyecciones ortogonales, tema que no hemos visto hasta el momento y lo vamos a tocar el día de hoy. Jóvenes, nosotros queremos la proyección ortogonal de este puntito A. Es importante que para tener la proyección de ese puntito A necesito una recta. Por aquí tengo mi recta L. Para yo tener la proyección de ese punto A sobre la recta, voy a trazar por aquí una proyectante de forma perpendicular a la recta. Trazo por aquí mi proyectante y jóvenes, en el pie de esa perpendicular se va a ubicar la proyección ortogonal de ese puntito A, al cual yo le voy a llamar A'. Entonces tendré que A' es la proyección ortogonal del punto A sobre la recta L. De forma similar con ese segmento BC. Al yo trazar la proyectante de forma perpendicular a la recta L, observo que la proyección ortogonal de ese segmento en esa posición será este puntito, al cual yo le llamaré B'. Entonces, puedo decir que B' es la proyección de BC sobre la recta L. Jóvenes, si tengo este segmento de en esa posición, la proyección ortogonal será aquella proyección de cada puntito que compone ese segmento sobre la recta L. Pero como observo, el segmento está compuesto por infinidad de puntos, solo me voy a enfocar en los puntos que tiene por extremos, tanto el punto D como el punto E. Trazamos entonces por aquí la proyectante del punto D. Y por acá la del punto E. Jóvenes, estos puntitos que tengo por acá serán el punto D' y por acá el punto E'. Entonces, la proyección ortogonal del segmento DE será otro segmento. Este segmento que estoy pintando de rojito será el segmento D'E'. Anotamos por aquí. D'E' es la proyección de el segmento DE sobre la recta L. Si tengo por aquí un segmento FG, en donde F es un punto que pertenece a la recta, lo único que me queda por hacer es trazar la proyectante de forma perpendicular a la recta del punto G. Y por aquí, en la recta L, ubicamos el punto G'. Y digo lo siguiente, la proyección ortogonal del segmento FG será este segmento que estoy pintando de rojito, que es el segmento FG'. Coloco por acá. FG' es la proyección de FG sobre la recta L. Y para finalizar, tengo por aquí mi segmento HI. Trazamos las proyectantes de los puntos extremos. Proyectante de H. Y por acá, proyectante de I. Tocan a la recta en los siguientes puntos. A ese puntito le llamaré puntito H' y a ese puntito le llamaré puntito I'. La proyección ortogonal de ese segmento HI será este segmento H' I'. Colocamos entonces por aquí. H' I' es la proyección de HI sobre la recta L. Pasemos ahora a los teoremas generales. Consideremos el triángulo rectángulo ABC recto en C y tracemos la altura relativa a la hipotenusa CH. Jóvenes, al trazar CH en la hipotenusa obtengo dos segmentos, BH y HA. ¿Qué cosa es BH? Es la proyección ortogonal del cateto BC sobre la hipotenusa AB. ¿Qué cosa vendría a ser HA? La proyección ortogonal del cateto CA sobre la hipotenusa AB.
considerar que A minúscula es cateto, B minúscula cateto, C minúscula es hipotenusa y H es la altura relativa a la hipotenusa. Empecemos con el teorema número 1. Teorema 1 nos dice lo siguiente: el cateto elevado al cuadrado será igual a la hipotenusa multiplicada por la proyección del cateto, o sea, C por M. De forma análoga con el otro cateto, B al cuadrado será igual a la hipotenusa multiplicada por su proyección, por la proyección del cateto, que en este caso es n. B al cuadrado es igual a C por n. Tercer teorema: la altura elevada al cuadrado, h al cuadrado, es igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos, o sea, eso es igual a m por n. Teorema número 4, teorema conocido, teorema de Pitágoras: la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B elevado al cuadrado. Teorema número 5. La multiplicación de los catetos A por B será igual a la multiplicación de la hipotenusa por la altura relativa a ella. O sea, eso es igual a C por H. A por B es igual a C por H. Teorema número 6. La inversa de la altura al cuadrado, 1 sobre H al cuadrado, será igual a la inversa del cateto al cuadrado, 1 sobre A cuadrado, más 1 sobre B elevado al cuadrado. Ahí están, jóvenes, tenemos los 6 teoremas generales que debemos tener muy en cuenta en este tema. Veamos ahora los corolarios. Jóvenes, primer corolario te dice: si AB es diámetro, se cumple que CH al cuadrado, eso es igual a H multiplicado por HB. Jóvenes, en este corolario debemos tener en cuenta lo siguiente: el tema de circunferencias. Si tú tienes un punto que pertenece al arco de la semicircunferencia y lo unes con los extremos del diámetro, ¿cómo vamos a hacer en ese momento? Unimos C con A y por acá unimos C con B. Tú sabes por el tema de circunferencias que este angulito es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y por acá observo triángulo rectángulo, altura relativa a la hipotenusa. Si le ponemos los valores siguientes por acá, esto es H. A AH le vamos a colocar M. Y por aquí a HB le vamos a colocar N. Observa el gráfico y observa el tercer teorema. H al cuadrado es igual a M por N. Entonces, si yo reemplazo los valores, tendría que H al cuadrado, eso es igual a M por N. Siguiente corolario. Si AB es diámetro, se cumple lo siguiente. Jóvenes, si yo tengo este gráfico, teniendo en cuenta que AB es diámetro, se tiene que AC elevado al cuadrado es igual a H multiplicado por AB. De forma similar al corolario anterior, por aquí unimos el punto C con ese puntito B, con el extremo de la cuerda. Por el tema de circunferencias, tú sabes que ese angulito es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si AC es A minúscula, AB es C minúscula, y por aquí AH es igual a M minúscula. Lo que estaríamos observando en el gráfico, en el triángulo rectángulo ACB, sería el teorema número 1, en donde A elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección del cateto, o sea, igual a C por M. Veamos el siguiente teorema asociado. Jóvenes, si tú tienes dos circunferencias tangentes en ese punto C,
y trazamos una recta tangente a ambas circunferencias. Tangente en el punto A, tangente en el punto B. Se cumple lo siguiente. La longitud de este segmento AB es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de R mayúscula por R minúscula. ¿Quién es R mayúscula? El radio de la circunferencia más grande. ¿Quién es R minúscula? El radio de la circunferencia más pequeña. Muchachos, vamos a demostrar por qué es que se cumple este teorema. Para eso, trazamos por aquí el radio OA. Tú sabes que si A es punto de tangencia, por aquí debe estar un ángulo de 90 grados. Obviamente, si OA es radio, esto es igual a R mayúscula. De forma similar por acá. Unimos O' con B. Punto de tangencia perpendicular hacia la recta. Esto vendría a ser el radio de la circunferencia pequeña, que es igual a R minúscula. Lo siguiente que haremos será trazar una perpendicular del centro de la circunferencia pequeña hacia el radio OA. Si es perpendicular por acá, debe haber un ángulo de 90 grados. 90, 90, 90, este angulito también tendrá que ser 90 grados. Yo te pregunto lo siguiente, mira, si él es R, obviamente, eso también tendrá que ser R, ya que ese es un rectángulo. Si todo es R mayúscula y este pedacito es R minúscula, este segmentito, ¿cuánto tendrá que ser? R mayúscula menos R minúscula. A este puntito le vamos a llamar puntito H. Listo. Jóvenes, si AB es X, este segmento también ¿cuánto tendrá que ser? X. Lo siguiente que haremos será unir los centros de las circunferencias. Unimos por acá O con O'. ¿Estás de acuerdo que de O' hasta C, esto es R minúscula? De O hasta C, esto tendrá que ser R mayúscula. Quiere decir que de O hasta O', la longitud de ese segmento será R mayúscula más R minúscula. Observa este triángulo rectángulo que voy a pintar. Al ser un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Apliquemos entonces el teorema de Pitágoras. Pitágoras te dice, hipotenusa al cuadrado, R mayúscula más R minúscula al cuadrado. Eso es igual a la suma de los catetos al cuadrado. R mayúscula menos R minúscula al cuadrado más X al cuadrado. Lo que hago es, esta R mayúscula menos R minúscula al cuadrado, lo paso a restar. Te quedaría R mayúscula más R minúscula al cuadrado menos R mayúscula menos R minúscula al cuadrado. Y eso es igual a X al cuadrado. Por el curso de álgebra, tú sabes que esta expresión se reduce a lo siguiente. Eso es igual a 4 veces R mayúscula por R minúscula, igual a X al cuadrado. Le extraigo la raíz cuadrada. Eso es igual a X. Jóvenes, raíz cuadrada de 4, eso es 2. Y dentro de la raíz te quedaría la multiplicación de R mayúscula por R minúscula. Y eso es lo que yo quería demostrar. Bueno, jóvenes, ahora veamos los problemas de resolviendo en clase. Problema número 1 nos dice, en la figura calcule el valor de R, siendo T un punto de tangencia. Observemos por acá este punto que voy a señalar. De ese punto parte un radio. Yo puedo afirmar que ese punto al cual le voy a llamar O es centro. Por el tema de circunferencias, si yo uno el centro con el punto de tangencia, se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por acá tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados.
Lo que yo acabo de trazar en ese momento es nada más y nada menos que el radio. O sea que OT también es R. Y jóvenes, en este triángulo rectángulo acabo de trazar la altura relativa a la hipotenusa. Quiero calcular la longitud de la altura. Ahí yo puedo aplicar el teorema número 3 que hemos visto en la teoría. Teorema número 3 me dice lo siguiente. Altura elevada al cuadrado, o sea, R al cuadrado. Eso es igual a la multiplicación de las proyecciones de ambos catetos sobre la hipotenusa. O sea, a la multiplicación de 4 por 9. R al cuadrado es igual a 4 por 9, 36. Le extraigo la raíz cuadrada. Obtengo que el valor de R será igual a 6. Sigamos con el problema número 2. Nos dice, calcula R si AT es igual a 9 metros. Colocamos por acá, AT es igual a 9 metros. TB es igual a 4 metros. Siendo T punto de tangencia. Jóvenes, el problema nos pide calcular la longitud de R. Empezamos llamando ese puntito que está por acá, punto O. Jóvenes, observo que ese punto O es centro. Si yo el punto O lo uno con ese punto T, con ese punto de tangencia, por acá se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y lo que yo acabo de trazar en ese momento es el radio. Por lo tanto, OT será igual a R. En la teoría, corolario número 1. Recuerda, la perpendicular, que viene a ser R, la perpendicular al cuadrado, es igual a la multiplicación de los segmentos que determinan sobre el diámetro. O sea, es igual al producto de 9 y 4. R al cuadrado es igual a 9 por 4. R al cuadrado es igual a 36. Le extraigo la raíz cuadrada, obtengo que el valor del radio será igual a 6 metros. Problema número 3 nos dice, en el gráfico calcula el valor de X. Jóvenes, en esa figura yo puedo apreciar por acá un triángulo isósceles. Ángulos iguales, lados correspondientes también son iguales. Aprovechemos ese triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles por acá vamos a trazar la altura de esta manera. Y recuerda lo siguiente, si yo trazo esa alturita cumple la función de bisectriz. Si esto es alfa, esto también es alfa. Cumple la función de mediana. Si este segmento es 2 puntitos, este segmento también tiene que ser 2 puntitos. Pero mira, todo este segmento es 4 unidades, por lo tanto, ese segmento vale 2 y este segmento también tiene que ser 2. Jóvenes, este gráfico lo vamos a plasmar por acá. Se tiene lo siguiente. Se tiene nuestro triángulo rectángulo y por acá hemos trazado una altura. Altura relativa a la hipotenusa, 90 grados. Jóvenes, este segmento es igual a 2 unidades. De acá hasta acá, la longitud de ese segmento, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A la suma de 14 más 2, 16 unidades. Yo deseo calcular X. Colocamos por acá. Ahí se encuentra X. Jóvenes, aquí yo puedo aplicar el teorema número 2. El teorema número 2 me dice, el cateto al cuadrado, o sea, X al cuadrado, es igual a su proyección sobre la hipotenusa, que viene a ser 2, por la longitud de toda la hipotenusa. La longitud de la hipotenusa es igual a 16 más 2, 18. X al cuadrado es igual a 2 por 18, 36. Le extraigo la raíz cuadrada, obtengo que el valor de X será igual a 6 unidades. Pasamos al problema 4. En el gráfico calcula el valor de X. Muchachos, mira por acá. Tengo un triángulo rectángulo, el cual yo puedo aprovechar si desde este punto trazo la altura relativa a la hipotenusa. Si esta línea es altura, por acá se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Observemos lo siguiente. Por acá hemos generado un rectángulo.
Característica del rectángulo, las longitudes de sus lados opuestos son iguales. Quiere decir que si este segmentito es igual a 2 unidades, el segmento que está por acá también tiene que ser 2 unidades. Sigamos. Mira, por acá tenemos otro rectángulo. Si este segmento es igual a 16 unidades, este segmento también tiene que ser 16 unidades. Jóvenes, en esta figurita, yo puedo aplicar el teorema número 1. Teorema número 1 me dice lo siguiente. Cateto al cuadrado. Eso es igual a la multiplicación de su proyección, o sea 2, por la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa es 16 más 2, 18. X al cuadrado es igual a 2 por 18, 36. Le extraigo la raíz cuadrada. El valor de X será igual a 6 unidades. Problema número 5 nos dice, calcula la longitud de CD. Por acá a CD le colocamos X. Si BQ es igual a 8 unidades, BQ igual a 8, QC igual a 2 unidades. Ahí está, jóvenes. Empecemos observando en el gráfico a este triángulo rectángulo APD. En ese triángulo rectángulo trazaremos lo siguiente. Mira, por acá tenemos QP. Vamos a trazar la prolongación de QP. De manera que toque a AD de forma perpendicular. Que lo toque en este puntito, al cual le vamos a llamar punto H. ¿Listo? Observa lo que hemos generado por acá. Por aquí tenemos un rectángulo. Longitud de lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Si BQ es igual a 8 unidades, la longitud de AH también tiene que ser 8 unidades. Colocamos por acá. AH tiene que ser 8 unidades. De forma similar con este gráfico, mira. Por acá tengo un rectángulo. Longitud de lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Si él es 2 unidades, HD también tiene que ser 2 unidades. Mira, vamos a calcular la longitud de PH. Vamos a colocarle M minúscula. Profe, ¿y para qué quiero calcular la longitud de PH? Observa, mira. Recuerda que esta figurita es un rectángulo, ¿sí o no? Si esto es 2, esto es 2. Y si todo esto es X, QH también que tiene que ser X. Lo único que me quedaría es sumar 3 más M y ya tengo el valor de X. Profe, ¿y cómo voy a calcular M? Observe este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo he trazado la altura relativa a la hipotenusa AD. Ahí puedo aplicar el teorema número 3. Teorema número 3 me dice lo siguiente. Altura al cuadrado, M al cuadrado, eso es igual a la multiplicación de 8 por 2. M al cuadrado es igual a 8 por 2, 16. Le extraigo la raíz cuadrada. El valor de M será igual a 4 unidades. Listo. Tenemos que M es igual a 4 unidades. Entonces, como esto es un rectángulo, X ¿a qué cosa tiene que ser igual? A la suma de 3 más 4. Coloco por acá, entonces, X es igual a la suma de 3 más 4 y eso resulta 7 unidades. Problema número 6 nos dice, calcula el valor de X si O y O sub 1 son centros de la circunferencia y T es punto de tangencia. Jóvenes, observa lo siguiente, mira, por acá tengo una circunferencia pequeña en donde el radio es igual a 6 unidades. Si este puntito le llamamos punto P, la longitud de OP será igual a 6 unidades porque es el radio de la circunferencia. Coloco por acá, OP es igual a 6 unidades. Observa esa circunferencia más grande. Su radio es X y es lo que vamos a calcular. ¿Estás de acuerdo que PO sub 1 es el radio de esa circunferencia? Y el radio es X. PO sub 1 también tiene que ser X. Lo siguiente que haremos será unir el punto O sub 1 con el punto de tangencia T. Recordemos, tema de circunferencia. Si yo uno el centro de una circunferencia con un punto de tangencia, por acá, se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados.
Observa lo siguiente. Observa este triángulo rectángulo que acabo de formar. Jóvenes, en todo triángulo rectángulo se cumple un teorema conocido, el teorema de Pitágoras, teorema número 4. ¿Estás de acuerdo que lo que yo acabo de trazar es el radio de la circunferencia más grande? Y ese radio está representado por x, o sea que O sub 1t también tiene que ser x. En este triángulo rectángulo que hemos sombreado, aplicaremos el teorema de Pitágoras, teorema número 4. Pitágoras nos dice hipotenusa al cuadrado, x más 6 al cuadrado. Eso es igual a la suma de los catetos. Primer cateto, x al cuadrado. Segundo cateto, 12 al cuadrado. Tendremos por acá el binomio x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 12x más el segundo al cuadrado, que es 36. Por acá, a la derecha, tenemos la suma de x cuadrado más 12 al cuadrado, 144. Observa, tanto a la izquierda como a la derecha, se repite x cuadrado. Simplificamos. Ese 36 pasa a restar. 144 menos 36, eso es 108. Y lo igualamos a 12x. Finalmente, ese 12 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que el valor de x será igual a 9 unidades.